Entre los años 65 al 70 después de Cristo, un apóstol llamado Judas se dio a la tarea de escribir una carta o epístola para los amados y guardados en Cristo Jesús. Esta carta, corta por cierto, cuenta con 25 versos, pero su contenido es riquísimo. Nosotros la estudiaremos texto por texto. Acompáñanos en esta maravillosa aventura a través de la eterna palabra de Dios. Esto es texto por texto, estudio la epístola del apóstol Judas. Por favor, considera apoyarnos con tus oraciones y compartiendo este contenido a otros, ayudándonos a ser de bendición. Esto es texto por texto, estudio la epístola del apóstol Judas. Bendiciones, amados hermanos y amigos, seguidores de este canal de El Predicador. Esto es Texto por texto. Gloria a Dios. Bueno, hemos llegado en nuestro estudio de texto por texto, estudio a la epístola del apóstol Judas. Hemos llegado al verso 10. Y ese verso 10, en la versión Reina Valera, dice de la siguiente manera: pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Quiero leerle en la Nueva Traducción Viviente lo que dice la palabra de Dios. Pero esa gente se burla de cosas que no entienden. Como animales irracionales, hacen todo lo que les dicta sus instintos, y de esta manera provocan su propia destrucción. Amén. Como les decía, hemos llegado al verso 10, y a pesar de que el apóstol Judas hizo un viaje en el tiempo de más de 1400 años, él inicia su verso 10 refiriéndose de nuevo a esos soñadores con los cuales inició allá en el verso 8. Habíamos dicho entonces que en ese verso 8 el apóstol Judas trató o habló de unos señores, unos soñadores, así los cataloga él. Dos versos más adelante, o sea, verso 9, verso 10, no, más bien un verso más adelante, vuelve entonces a referirse a estos soñadores. Y dice él: pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen. Amén. Se está refiriendo a esos del verso 8, que son unos soñadores que mancillan la carne y que hacen otras cosas. ¿Ha oído usted la expresión áreas grises? En referencia a algo que no entendemos, que no comprendemos, que no conocemos todavía. Yo sé que usted la ha oído. La verdad es que áreas grises las hay en lo que se refiere a lo sagrado, a lo sacro, a lo de Dios. Sí que hay áreas grises. Amén. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Esas áreas grises, la eterna palabra las llama o las describe como misterios. Y es ese Moisés del que habló el apóstol, cuyo cuerpo fue peleado por dos príncipes del mundo espiritual. Eso lo tratamos en el verso 9, contienda entre príncipes. Entonces, siguiendo con nuestro tema en el verso 10, que es el que nos corresponde de esto que se llama texto por texto, dice Deuteronomio capítulo 29, verso 29. Esto lo dijo ese Señor cuyo cuerpo fue peleado por dos seres que no son de esta tierra, por dos seres celestiales, dos príncipes, que así lo vimos en el capítulo pasado, ¿verdad? Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. La realidad es que no lo sabemos todo, y así está bien, ¿no le parece? Hay muchas cosas que no nos las han revelado. Nos han dicho algunas, pero todo no nos lo han revelado, ¿verdad? Entonces, así está bien. Amén. El apóstol Pablo usó la palabra misterio. Acuérdense, vamos a hablar de áreas grises. Usó la palabra misterio un total de 18 veces en 6 de sus epístolas. Las epístolas fueron Romanos. En Romanos lo usó 2 veces. En 1 Corintios utilizó la palabra 2 veces. En Efesios utilizó la palabra misterio 7 veces.
En Colosenses la usó 4 veces. En Segunda de Tesalonicenses la usó una vez. Y en Primera de Timoteo la usó también una vez. El apóstol Pablo en sus epístolas habló de unos misterios. Y mire, le quiero nombrar algunos de los misterios de los que habló el apóstol Pablo. Misterio de su voluntad, el misterio de Cristo, el misterio del Evangelio, el misterio grande, misterio de Dios y de Cristo, misterio de la iniquidad, misterio de la piedad, misterio de la fe, misterio de la sabiduría oculta y un misterio oculto desde tiempos eternos. Solo el libro de Apocalipsis nos habla de 3 misterios. Estamos hablando de ¿qué? De áreas grises. Solo el libro de Apocalipsis, como habíamos dicho, nos habla de 3 misterios. Quiero ver bien esto. El primero aparece ya en Apocalipsis capítulo 1, verso 20. El misterio de las 7 estrellas. El segundo aparece en Apocalipsis capítulo 10, verso 7. Y habla del misterio de Dios. El tercero aparece en Apocalipsis capítulo 17, verso 5. Y habla del misterio de Babilonia. Y solo estamos rascando la superficie de la bendita y santa Escritura o palabra de Dios. Aquellas cosas que no conocemos son muchas. Aquellas cosas que son áreas grises son muchas según la palabra de Dios. Suscríbete a nuestro canal, El Predicador. Pareciera como si Judas se la tuviera montada a esos que solo hablan de lo que no conocen. Sin duda, esos que hablan de lo que no conocen son soñadores. Esos soñadores de los que habló allá en el verso 8, vuelvo a recordar. Y aunque para cuando el apóstol escribió esta epístola, aún no se conocían muchas de las cosas que apenas se estaban escribiendo, como el Apocalipsis. No obstante, sí conocían estos un sinnúmero de cosas sagradas, de las cuales ellos simplemente blasfeman. Ve el problema que encontró el apóstol Judas con este grupo de soñadores. Es como leímos ahí y se lo quiero volver a leer en esta Biblia de Nueva Traducción Viviente, en el verso 10. Pero esa gente se burla de cosas que no entienden. Como animales irracionales. Esos soñadores, lo que no entendían, simplemente se burlaban de él. Simplemente hacían mofa. Simplemente hacían burla, bendito el nombre del Señor Jesucristo. Pero estos soñadores tienen o poseen una habilidad extraña. Vuelvo y lo repito. Lo que no conocen, lo blasfeman. Y lo que por naturaleza conocen, entonces dice el apóstol, que se corrompen como animales irracionales. Lo que hacen estos señores es extraño, pues lo que no les ha sido revelado, lo menosprecian blasfemándolo. O sea, mal hablan de él, porque eso es blasfemar, mal hablar de estas cosas. Amén. Pero lo que conocen lo usan para corromperse, a tal punto que el apóstol usa una frase muy fuerte. En la versión Nueva Traducción Viviente se lee de la siguiente manera: como animales irracionales. En la traducción del lenguaje actual también dice de la siguiente manera: se comportan como los animales que conocen las cosas pero no las entienden. Así dice. Y en la Reina Valera del 60 habla de que también esos personajes, esos soñadores que blasfeman de las cosas que no conocen, en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. La expresión es fuerte, pero está en la palabra de Dios. Esa misma expresión de animales irracionales fue Pedro quien la utilizó varias veces, o al menos una vez la utilizó allá en Segunda de Pedro capítulo 2 verso 12.
Y yo creo que se estaba refiriendo a esos mismos señores de los que habló el apóstol Judas. Dice de la siguiente manera: pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Ese comportamiento lo denunció un profeta llamado Jeremías en su capítulo 5 en el verso 8. Jeremías fue un profeta dado a la nación de Israel. Profetizó en el año 627 a.C. Unos años, muy similar, casi que en las mismas épocas del profeta Isaías. Entonces dice este profeta Jeremías: como caballos bien alimentados, cada cual relinchaba tras la mujer de su prójimo. Eso es un comportamiento irracional, guiado por el instinto de ese animal. Bueno, el apóstol Judas dice que esos soñadores que blasfeman lo que no conocen, lo que conocen por naturaleza, se desvían como los animales irracionales. Pedro el apóstol usó dos ejemplos de seres irracionales. En su segunda carta, en el capítulo 2, en el verso 22, dice de la siguiente manera: el perro vuelve a su vómito. Según el apóstol, en el tiempo que él escribió esa carta, y aún hoy, eso es una actitud irracional. Que el perro vuelva a su vómito, eso solo lo hace él, creo yo. Y habla de otro animal, la puerca lavada a revolcarse en el cieno inmundo. Esas son actitudes irracionales. Tan irracional es esta actitud que es ilógica. Lo que el apóstol está dando a entender es que es ilógico todo cuanto hacen y practican, aprueban. Es como si no tuvieran raciocinio. ¿O se puede explicar, pregunto yo en esta hora, prácticas como la zoofilia, pedofilia, pederastia? ¿Qué dice usted? ¿Se puede explicar? Eso no se puede explicar, ¿verdad que no? Jamás. Y otra cantidad de prácticas extrañas en todas las áreas, no solamente en el área sexual. Hoy en día se aprueban cosas tan nefastas como el aborto. Quieren legalizar las sustancias psicoactivas, quieren legalizar la pedofilia, y así una cantidad de cosas que usted no las entiende, que usted no las comprende, pero las aprueban, las practican y las quieren legalizar. Lo que por naturaleza conocen, en ellos se están corrompiendo a un extremo. Parecen animales irracionales. Dice la palabra de Dios, dice el apóstol en esta noche. Es que es simplemente ilógico creer que una mujer esté feliz porque, entre comillas, se le permita asesinar a sus propios hijos dentro de sus vientres. Porque el aborto, eso es un asesinato. Amén. Las palabras técnicas para describir dicha práctica son interrupción del embarazo, o sea, de una vida en plena formación. Pero ahí estaban hace un promedio de 20 días acá en Colombia celebrando que se les hubiese dado el aval, que se hubiese legislado como derecho que se pudiese interrumpir una vida. Ese sofisma utilizado, interrupción de una vida, en el cielo se conoce con otro nombre. En el cielo se le conoce como asesinato, como matar, como asesinar. ¿Y dónde dice eso la Biblia? Bueno, en el año 1500 a.C. aproximadamente, hubo un pueblo que recibió unos mandatos, 10 en total. Se conocen como la ley mosaica. Los mandamientos dados por Dios a ese pueblo. El texto sagrado aclara que esos 10 principios fueron escritos con o por el dedo de Dios. El dedo del único Dios vivo y verdadero. Tan vivo que escribió las tablas de la ley con su propio dedo.
así de vivo. Amén. El quinto principio o demanda divina fue justo este. Éxodo 20, verso 3. No matarás. Pero hoy en día aprueban ello. Y lo más lamentable es que lo aprueban en el vientre de una mujer. ¿No le parece a usted eso muy irracional? Y todavía hoy en día en el cielo se mantiene la misma demanda y se mantendrá hasta el día de la eternidad. Amén. Yo se lo quiero leer. En Apocalipsis capítulo 21, verso 8, hay una lista de unas prácticas de unos señores que se hacen acreedores a un nombre. Amén. En el principio de la eternidad, entonces dice la palabra de Dios en Apocalipsis 21, 8, que los cobardes, incrédulos, abominables y homicidas, o sea, aquellos que atentan en contra de la vida, tendrán su parte en un lago que arde con fuego y azufre. Y esta es solo una de aquellas miles de cosas en las cuales para los días del apóstol ya se vivían o se corrompían como animales irracionales. Qué lamentable es esta descripción que nos da el apóstol Judas, ¿no le parece? Lo que no conocen solo saben hacer una cosa: lo blasfeman. No conocen nada del cielo, no creen lo que la Biblia habla tampoco, pero sí están prestos para mal hablar, para blasfemar, para decir cosas de lo que no conocen. Solo saben hacer una cosa: mal hablan de aquello que quieren ignorar a voluntad. Qué parecidos son a ese cuerno pequeño del que hablara Daniel en el capítulo 7, en el verso 20. Dice la palabra de Dios, ese Daniel fue un profeta del Antiguo Testamento. Está entre los 4 profetas mayores: Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Tiene 12 capítulos. Este Daniel fue llevado en la primera deportación que hizo el rey Nabucodonosor a través de su general Nabuzaradán a Tierra del Norte, a Babilonia. Y allá en Tierra del Norte, en Babilonia, Dios bendijo con sabiduría a Daniel, a sus amigos Sadrach, Mesach y Abednego, al punto que los encontraron 10 veces mejores que sus contemporáneos. A este Daniel Dios le dio sabiduría, y dice la madre del mismo Nabucodonosor que sabiduría como tienen los dioses. Amén. Y a este se le reveló unas profecías, unas visiones para el final de los tiempos. Allá en capítulo 7, capítulo 8 y capítulo 9, esa famosa profecía de las 70 semanas de Daniel. En el verso 20 del capítulo 7 dice: y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas. Amén. ¿Cómo se parece la sociedad actual a este cuerno, a este pequeño cuerno? Hablan cosas en contra del cielo, pretenden burlarse del cielo, de las cosas del cielo, de los seres del cielo. Pretenden poner en burla la obra salvífica del Calvario. No me diga que estos no saben lo que dicen y lo que hacen. Sí lo saben, sí saben lo que dicen, sí saben lo que hacen, pero lo hacen. Blasfeman lo que no conocen, y lo que conocen se corrompen. Amén. Pero lo que conocen lo corrompen, y lo que ignoran solo lo blasfeman. No tienen la más mínima muestra de respeto a lo sagrado. Yo vuelvo y lo digo, que muchos se parecen al príncipe de las tinieblas. Lo lamentable acá es que dicha osadía trae un ay emitido desde el cielo. Amén. Yo le quiero volver a leer el texto. Pero esa gente, esos soñadores, se burla de cosas que no entiende. No sea usted uno de esos que lo que no entiende lo burla. No. Si no entiende las cosas del cielo, no se burle de ellas. Omita el comentario, no diga nada. Es mejor así. Entonces, se burlan de las cosas que no entienden. Y como animales irracionales, hacen todo lo que les dicta sus instintos. Amén. Lo que conocen se corrompen al extremo.
y de esta manera, escúchelo, provocan su propia destrucción. En el verso 11 de esta maravillosa carta miraremos un ay para estos señores, con los cuales inició el apóstol en el verso 8 y habló que eran unos mancilladores, bueno, y algunas otras cositas. Aquí está diciendo que llegaron entonces al extremo de blasfemar lo que no conocen, aquellas áreas grises, y de corromperse en lo que por naturaleza conoce. Le invito a que nos acompañe en este fascinante recorrido a través de la palabra de Dios. Esto es, texto por texto, estudio a la epístola del apóstol Judas. Bendiciones. Texto por texto. Una presentación de El Predicador. Suscribe